comportamental, ¿ok? En líneas generales, es la publicidad que nos llega de manera dirigida, personalizada. Y esta publicidad que nos llega de forma personalizada es en virtud a un sistema automatizado de segmentación de perfiles que genera como consecuencia de que la publicidad se dirija a los perfiles que demandan el producto o el servicio, ¿no?, que se va a ofertar. Suena complicado, ¿no? Suena bastante técnico, pero en realidad es lo que básicamente todos los jóvenes que están aquí, ¿no? Lo sufren o lo disfrutan, en todo caso, todos los días, ¿no? Porque la publicidad que les llega a ustedes a través de las redes sociales y plataformas digitales es publicidad completamente personalizada en su gran mayoría. Es publicidad programática comportamental. Si ustedes han hecho búsqueda sobre un producto, a los pocos minutos les llega publicidad solamente sobre esos productos. Si siguen determinadas páginas, les llega publicidad de esas páginas. Si hacen determinados consumos, les llega publicidad de esos tipos de productos. No es magia, ¿no? Es publicidad programática conductual o publicidad programática comportamental, ¿ok? Es vergonzoso que en el Perú hablemos de esto como una novedad, ¿no? Porque como les digo, esto o esta evolución en la publicidad pues nos viene acompañando desde el año 2009-2010, ¿ya? Así que empecemos a hablar de esto aquí en el Perú en el año 2026 es, por decirlo menos, vergonzoso, ¿no? Pero ojo, la publicidad programática comportamental ha evolucionado en todo este tiempo, ¿no? De hecho, en sus inicios, la publicidad programática comportamental llegaba a nosotros en virtud del uso de cookies, las famosas tracking cookies, ¿no? Que cuando nosotros navegábamos por internet o visitábamos algunas páginas, se nos instalaban estas cookies de traqueo, estas tracking cookies en el ordenador, ¿no? Y estas funcionaban como una especie de fichero online, ¿no? Que generaba información acerca de nuestro comportamiento, nuestros gustos, ¿no? Y en virtud de ello nos llegaba publicidad. Eso forma parte del pasado, ¿no? Pocas son las empresas que siguen apostando por la publicidad programática con el uso de cookies. Al día de hoy entregamos tanta información, tantos datos, ¿no?, de comportamiento y de gustos a plataformas digitales y a redes sociales que ya no se necesita de estas cookies. Al día de hoy, la publicidad programática comportamental funciona con algoritmos o inteligencia artificial, ¿no?, para segmentar perfiles en virtud a lo que hemos demostrado que demandamos, nos gusta, seguimos, y eso permite que de forma automatizada se elaboren perfiles para dirigirle publicidad comercial a cada uno de estos perfiles, ¿no? Esa es la actualidad. Así funciona la publicidad programática comportamental en estos días, ¿no? Y como se imaginarán, la publicidad programática comportamental funciona así en virtud a los datos personales, ¿no?, que nosotros hemos otorgado, que otorgamos, que consentimos además su uso a las plataformas digitales, ¿no? Y es que claro, ¿no?, yo les podría decir a todos ustedes que levante la mano, ¿no? Quien lee la política de privacidad de toda plataforma, de toda red social a la que se suscribe, ¿no? Y habrán por ahí uno que otro loquito que levantará la mano y dirá, yo reviso y leo todas las políticas de privacidad, ¿no? Y el resto, ¿no?, tendremos que aceptar con mucha sinceridad de que no las leemos, ¿no? Este fenómeno o este problema, ¿no?, nos invitaría a la lógica a decir que es un problema peruano. No, es un problema mundial, ¿ya? De hecho, no me quiero explayar en el tema, ¿no? Pero hay bastantes libros y artículos que explican por qué se generaría este fenómeno. De hecho, el análisis económico del derecho, ¿no?, está entrando con bastante fuerza, ¿no?, en este tema de datos personales. Porque claro, ¿no? Ojo, seres completamente racionales, la mayoría de nosotros, ¿no?, le asigna un mayor valor al acceso a la plataforma que a informarnos sobre qué uso o qué uso harán de nuestros datos personales. Así que simplemente no le asignamos valor a esa información, no la leemos, simplemente le ponemos el check a que hemos leído la política de privacidad y autorizamos el uso de nuestros datos personales, y en realidad no sabemos qué pueda pasar
con ellos, ¿no? Y de hecho, estos datos personales que nosotros entregamos, ¿no? Incluyen los datos de comportamiento. Nuestro comportamiento online, sumado a otros factores, nos hace identificables como personas, es un dato personal, ¿no? Y en virtud de toda esta información es que la inteligencia artificial o algoritmos pueden trabajar para segmentar estos perfiles para enviar publicidad comercial de acuerdo a los gustos, intereses y demanda de cada uno de nosotros, ¿no? Estamos completamente segmentados, ¿no? Estamos dentro de un sistema de elaboración de perfiles para el envío de publicidad comercial, ¿no? Entonces, esto que sonaba a ciencia ficción, a teoría, ¿no? Donde mucha gente me decía de qué estás hablando, ¿no? Te falta empezar a hablar, no sé, de Star Wars o alguna cosa por el estilo, porque esa cosa que de la que estás hablando, que se llama publicidad programática comportamental o conductual, no existe, ¿no? No está regulado. Y sin duda, ¿no? En el Perú expresamente no se encontraba regulado hasta que en marzo del 2025 entró en vigor nuestro reglamento, la Ley de Protección de Datos Personales, que incorpora esta definición, la elaboración de perfiles, ¿no? Y nos dice lo siguiente. Es la forma de tratamiento automatizado de datos personales que permite evaluar aspectos de una persona natural de manera específica y continua para analizar o predecir aspectos relativos a su rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamientos o hábitos, ubicación o movimientos. Ojo con eso, ¿no? Esta definición de elaboración de perfiles es básicamente la descripción de cómo funciona la publicidad programática comportamental. La publicidad programática comportamental permite que de forma automatizada se segmenten perfiles en virtud de la información que se tenga de nosotros, ¿no? Entonces ya tenemos una definición que calza dentro de la figura, ya tenemos regulación. ¿La publicidad programática comportamental es mala? ¿No? ¿Es peligrosa? A ver, tiene sus peligros, ¿no? Es una herramienta publicitaria, es una herramienta de competencia. Hay elementos que son ventajas y es importante que las tengamos claras, ¿no? Sobre todo en el Perú, ¿no? Porque, ojo, aquí, en este país, ¿no? La primera solución que encontramos a todo lo que pueda ser un eventual problema, ¿no? Es prohibir regulatoriamente, ¿no? Prohibir a través de regulación. Y claro, si desconocemos las ventajas que genera este tipo de sistemas en el mercado, pues simplemente nos terminamos haciendo un harakiri o nos disparamos a los pies, que es lo que normalmente sucede cuando no somos ambiciosos como para entender un poquito más cómo funcionan figuras que en principio no entendemos, ¿no? Entonces, ¿hay ventajas con la publicidad programática comportamental? Sí, muchas, ¿no? Para el anunciante, para la empresa anunciante le permite tener información exacta sobre su inversión, le permite medir el retorno de su inversión en la publicidad. Y es claro, la publicidad que al día de hoy diseñan, ¿no? Y van a difundir las empresas, en virtud de la publicidad programática comportamental, llegan justamente a las personas, ¿no? Que han demostrado tener un interés con su comportamiento o que demandan el producto o que lo van a demandar en algún futuro. Entonces, la publicidad está llegando a esas personas que realmente son potenciales compradores del producto. ¿Me siguen? A diferencia del uso de medios tradicionales, donde los anunciantes apuntaban, ¿no? En virtud al target identificado, a hacer publicidad en ciertos programas de televisión, en ciertos programas de radio, porque lo ven determinadas personas, o apuntaban a dirigir publicidad a los programas que tienen mayor rating, ¿no? Para de esta forma poder llegar a un público mucho más grande y ver si por ahí cae uno que otro, ¿no? Pero si se dan cuenta, este medio tradicional, esta forma tradicional de hacer publicidad, no permite, ¿no? Tener un análisis exacto del retorno de tu inversión en publicidad. A diferencia de la publicidad programática comportamental, porque claro, si tú sabes que estás dirigiendo publicidad, que está yendo, que se está dirigiendo y va a llegar, ¿no? A un consumidor que sí está interesado en tu producto o ha demostrado con su comportamiento que lo demanda, puedes medir cuál es ese retorno de tu inversión, ¿no? Porque esa conversión en ventas, ese cierre de ventas, ¿no? Sí va a tener una causa, un origen en esa publicidad dirigida.
Además, ¿no? Es una ventaja, evidentemente, porque llega a reales potenciales compradores, ¿no? No es una publicidad que se difunde a ver quién cae, ¿no? A ver quién le gusta, sino es una publicidad que realmente, ¿no? Llega a quien está interesado en comprar ese producto, que genera ello, pues, una mayor posibilidad de que se concrete la transacción económica. Por lo tanto, la publicidad como herramienta de competencia es más fuerte aún. Para el consumidor es importante, porque claro, alguien podría decir acá, bueno, pero solamente es importante para la empresa. Sí, es importante para la empresa, para el mercado y para los consumidores, porque el consumidor con la publicidad programática comportamental tiene más información para tomar una decisión de consumo. Eso es algo que mucha gente aquí en el Perú no quiere entender o no le da, ¿no? Pero ojo, ustedes, que la gran mayoría son jóvenes, ¿no? La publicidad programática comportamental les genera una gran cantidad de información, ¿no? Porque, ojo, seguimos siendo invadidos por publicidad. Esto ha pasado toda la vida, o sea, desde que existe la publicidad, ustedes pueden ver noticias del siglo pasado, de 1960, y se van a dar con noticias donde la gente se queja por la gran cantidad de publicidad que recibe a través del periódico, a través del diario y a través de la televisión en blanco y negro. ¿Ha cambiado la situación al día de hoy? No, igual, todo el mundo se queja por la gran cantidad de publicidad que le llega, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia con la publicidad programática comportamental? De que ahora nos llega publicidad de productos o servicios sobre los cuales estamos interesados. Publicidad de productos o servicios sobre los cuales, ¿no? Tenemos un interés genuino, ¿no? Un interés de comprar, un interés de adquirir. Entonces, ¿eso qué genera? Más información sobre las cosas que realmente nos interesa. Cuando un consumidor tiene más información, puede tomar mejores decisiones de consumo. Con los canales tradicionales, ¿no? Ustedes, que la gran mayoría aquí son jóvenes y de seguro aún no están pensando o no piensan, no importa, en eso, ¿no? En tener hijos, ¿no? Claro, la publicidad de pañales Pampers que les llega a ustedes, o pañales Huggies, la marca que sea, ¿no? La publicidad de pañales que les llega a ustedes, todos jóvenes que no tienen hijos, es como que me importa, ¿no? O sea, es algo que no quiero ver, ¿no? Es algo que no está dentro de mi interés. Eso pasaba con la publicidad tradicional, claro, nos llegaba publicidad de todo, ¿no? Y bueno, ¿no? Había que hacer zapping, ¿no? O simplemente, pues en ese momento revisar el celular o hacer otra cosa para no ver publicidad de cosas que no nos interesaban. Pero al día de hoy la figura ha cambiado, porque si recibimos publicidad a través de los celulares, que es la forma como más recibimos publicidad, pues recibimos publicidad de las cosas que nos interesan, ¿no? Entonces cambia completamente la situación, solamente que ahora tenemos más información. Pero hay riesgos, ¿no? ¿Y cuál es uno de esos riesgos? Que la publicidad programática comportamental, ¿no? Permita que algunos operadores económicos tomen decisiones automatizadas en virtud de nuestros patrones, ¿no? Lo cual podría ser peligroso. Además, si es que los algoritmos y la inteligencia artificial al día de hoy pueden segmentar perfiles en virtud de la información que nosotros mismos le entregamos, imagínense, ¿no? Y esto también por contraste, ¿no? Imagínense que si puede segmentar, también puede segregar. Entonces la publicidad programática comportamental, o bajo la lógica de un sistema automatizado de segmentación de perfiles, así como se puede elaborar perfiles, también se puede discriminar algunos perfiles, y ese es un riesgo con la publicidad programática comportamental. Otro riesgo bastante importante está en que, ojo, al día de hoy, las redes sociales, las plataformas digitales de las cuales formamos parte, tienen más información, nos conocen más que nuestros propios padres o que nuestros mejores amigos, o nos conocen más que nuestras novias o novios. ¿Me siguen? ¿No? Y es que claro, ¿no? Miren todos estos análisis que se desarrollaron con el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Le estoy hablando de un escándalo de hace más de 10 años, ya, ojo, estas plataformas digitales, por nuestras reacciones, por nuestro comportamiento, por nuestra interacción en ellas, pueden sacar un perfil psicológico, pueden conocer información sumamente sensible de cada uno de nosotros, información que nosotros no confiaríamos ni siquiera a nuestro mejor amigo o mejor amiga, ¿no? Y que posiblemente no conozcan nuestros padres. Créanme que esa red social sí lo sabe, esa plataforma sí lo sabe, ¿no? Entonces, ojo, con toda esta gran cantidad de información, y mucha de esta información pueden ser datos sensibles, podría utilizar un sistema de forma automatizada esta información para elaborar publicidad que pueda condicionar el consumo de una persona en virtud a estos problemas, errores, enfermedades que pueda detectar. Pues sí,
¿no? Sí es posible. Sí es posible. O sea, imagínense que una herramienta, ¿no? Advierta, tenga la información de que al consumidor a que le va a enviar la publicidad tiene problemas de ansiedad. ¿Podría dirigir una comunicación en virtud de esos problemas de ansiedad para condicionar el consumo? Sí, al día de hoy sí. Y este es un fenómeno interesante, ¿ah? Porque, ojo, además, ¿no? Yo vengo de la escuela que cree firmemente de que la publicidad comercial pues no te pone una pistola en la cabeza, ¿no? Para celebrar transacciones económicas. Y que claro, o sea, la publicidad va a buscar persuadirte a realizar algún tipo de compra, pero finalmente tú siempre serás libre de hacerla o no. No podemos echarle la culpa a la publicidad de bebidas alcohólicas que una persona sea alcohólico, ¿no? O sea, la publicidad de bebidas alcohólicas no te pone una pistola en la cabeza. Pero ojo, ya con el uso de herramientas automatizadas que con información sobre datos sensibles puede dirigir comunicaciones para condicionar el consumo, creo que estamos entrando a una etapa donde sí podríamos discutir qué tanto puede generar como influencia el uso de esos datos en la decisión de consumo que tome, ¿no? Un titular de datos personales, un consumidor, ¿no? Entonces es un tema que vamos a discutir, ¿no? Y evidentemente estamos hablando de una herramienta que puede vulnerar datos personales y sensibles por todo lo que les he comentado, ¿no? Y bueno, siempre se ha hablado, por lo menos en la doctrina, de que se pueden perpetrar actos de competencia desleal. Y sí, claro, ¿no? O sea, sobre eso no discutiría de ninguna manera. Porque, ojo, como bien saben ustedes que manejan estos temas, la publicidad comercial es una herramienta de competencia, ¿no? Y una herramienta de competencia es una herramienta, ¿no? No es que sea buena o mala, puede ser utilizada para el bien como para el mal. Entonces, una herramienta de competencia como la publicidad comercial puede ser muy bien utilizada como para transmitir información valiosa para que los consumidores desarrollen transacciones económicas, como también podría ser utilizada como una arma para perpetrar actos de competencia desleal, ¿no? Entonces, la publicidad programática comportamental finalmente, o sea, si bien su naturaleza no es particular, no deja de ser publicidad, así que sí puede ser una herramienta a través de la cual se pueden concretar actos de competencia desleal, como también vulneración a los derechos de los consumidores, ¿no? Un problema de deber de idoneidad, ¿no? Porque, ojo, no deja de ser publicidad, ¿no? Por eso siempre digo que no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de una realidad. Entonces, lo interesante, ¿no? Vienen estas incorporaciones regulatorias que ya recogen la figura, ¿no? Les mostraba que el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales incorpora una definición de lo que es elaboración de perfiles que calza de forma perfecta en lo que es el funcionamiento de la publicidad programática comportamental, pero también el artículo 6 del reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Que tiene que leerse de forma conjunta con el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales, nos trae una novedad, ¿no? Como ustedes bien saben, para que el consentimiento del uso de datos personales sea válido, sea lícito, debe ser libre, previo, expreso e informado. Informado es lo que nos permite hacer el link con el deber de información, ¿no? Contenido en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales y ahora complementado con el artículo 6 del reglamento, ¿no? Y en este artículo 18 y 6 se detalla cuál es la información, ¿no? Que siempre se le debe trasladar a todo titular de datos personales antes de que brinde el consentimiento o antes de que pueda brindar el consentimiento. Y aquí la novedad que nos trae el artículo 6 es la que está en rojo, que obliga ahora a los titulares de bancos de datos a informar la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Miren qué interesante, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Y creo que la mayoría no lo ha entendido aún, que si tú como anunciante estás utilizando publicidad programática comportamental, que ojo, sí se está utilizando en el Perú, tienes que informarlo en tu política de privacidad, ¿no? Porque claro, esta información que se recoge y que normalmente se utiliza en la política de privacidad. ¿Cuántos lo están haciendo? Esto ya está en vigor, ¿no? Pero ojo, ¿no? Ya tenemos acá también un punto adicional que establece esta obligación en los anunciantes de informarlo. Ahora, claro, una cosa es lo que te exige la regulación, otra cosa es lo que sucede en la práctica. Hace un rato, de seguro coincidirán todos conmigo, decíamos, a ver, ¿no? Y las políticas de privacidad, ¿las leen? ¿No? Yo les podría decir a los 220 que están conectados aquí, levanten la manito los que leen las políticas de privacidad, ¿no? Y de seguro 3, 4 levantan la mano, ¿no? Y posiblemente lleguemos a 10, donde 6 están mintiendo, ¿no? El resto no las lee, ¿no? No hay que sentirnos orgullosos de eso, para nada, deberíamos leerlas, ¿no? Pero ojo,
esto, como les digo, este es un problema mundial, no es un fenómeno mundial, ¿no? En muchos países, ¿no? Y ojo, no estoy hablando de sudamericano, estoy hablando de Europa, Estados Unidos, se discute hasta el día de hoy qué tan útil, ¿no?, es la información de la política de privacidad, qué tan útil es este deber de información si es que finalmente el titular de datos personales no lo lee. ¿No? Y acá tenemos dos cosas bien interesantes, ¿no? Que están bastante ligadas a lo que es la publicidad programática comportamental, ¿ya? Miren, el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales en el artículo 87 habla sobre el derecho al tratamiento objetivo de datos personales, ¿ya? Yo sé que hasta ahora no se ha enfocado así, pero quiero proponerles este ejercicio, porque como les dije, vamos a traer más problemas que soluciones, ¿ya? Ojo, nos dice este artículo, el titular del dato personal tiene derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas o no que le produzcan efectos jurídicos, discriminación o le afecten de manera significativa, incluyendo aquellas que se basen únicamente en tratamientos automatizados destinados a evaluar, analizar o predecir, sin intervención humana, determinados aspectos personales del mismo. En particular, su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, orientación o identidad sexual, fiabilidad o comportamiento, entre otros. ¿Ya? Ojo, ¿a qué les suena esto con todo lo que les estoy leyendo? Bueno, estamos hablando de posiblemente una figura que será utilizada como herramienta para castigar desde la arista de datos personales a actos discriminatorios que puedan generarse en virtud de una publicidad que de forma automatizada, en lugar de segmentar perfiles, los discrimine, ¿no? Lo cual será interesante porque nos va a poner también una situación de conflicto de competencias, ¿no?, con el INDECOPI, que es aplicando el Código de Protección y Defensa del Consumidor quien sancionará los actos de discriminación, ¿no? Entonces, miren qué bonito se puede poner este tema si encontramos dentro de este artículo la forma de poder perseguir, ¿no?, el mal uso de la publicidad programática comportamental. Pero este artículo 87, ¿no?, ven que en la parte final nos dice, debiéndose considerar las excepciones contempladas en el artículo 23 de la ley. Así que nos vamos al artículo 23 de la ley que está al lado y vemos que nos dice, el titular de datos personales tiene derecho a no verse sometido a una decisión con efectos jurídicos sobre él o que le afecte de manera significativa, sustentada únicamente en un tratamiento de datos personales destinado a evaluar determinados aspectos de su personalidad o conducta. ¿Ok? Y acá viene la excepción. Salvo que ello ocurra en el marco de la negociación, celebración o ejecución de un contrato, ¿no? O en los casos de evaluación con fines de comprensión de entidad pública, bla, bla, bla. ¿No? Pero ¿por qué he resaltado esto en negrita? Porque, a ver, podría ser un poquito peligroso, digo, ¿no? No es que tenga yo la solución, pero sí me gusta reportar los problemas, porque podríamos estar frente a un escenario que una mala interpretación, ¿no? Tengamos por un lado el artículo 87 del reglamento que podría aplicarse, ¿no?, a la publicidad programática comportamental que genera efectos discriminatorios, ¿no? Y malinterpretándose el artículo 23 podría creerse o podría tratar de salvarse algún operador económico diciendo que estamos dentro de la excepción o se está dentro de la excepción en la medida que se produce un marco de negociación, entendiendo la negociación como la difusión de publicidad comercial, ¿no?, y este acercamiento directo con el consumidor para celebrar transacciones comerciales que finalmente serán o se concretarán a través, ¿no?, de un contrato, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos lo pongo ahí, ¿no?, para saltar la alarma de lo que yo creería que podría malinterpretarse o mal usarse, en todo caso, no como excepción. Pero lo cierto es que yo encuentro en el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales una herramienta que podrá permitir a la Autoridad Nacional de Datos Personales perseguir la publicidad programática o comportamental que utilice datos de forma automatizada, datos personales, ¿no?, para generar efectos discriminatorios, ¿no? Lo interesante va a ser encontrar cómo se delimitará el conflicto de competencias con el INDECOPI, ¿no? O harán la típica de sancionar los dos por cada uno por su lado, ¿no? Y tratar de encontrar una excusa para decir que no hay un problema de ne bis in idem o no bis in idem. Pero no, a esto que les he mencionado hay que agregar también lo que nos trae el reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial en lo que respecta a publicidad comercial, ¿no?, que también es bien interesante, porque estas reglas del reglamento de la inteligencia artificial alcanza a empresas privadas que utilicen la inteligencia artificial para el desarrollo de la publicidad, ¿no?, para la generación y diseño de contenido publicitario, para la segmentación y personalización de audiencias, es decir, para receptores de publicidad
publicidad, ¿no? También para los agentes económicos que utilicen la IA para recomendación de productos por perfiles, miren, publicidad programática comportamental, ¿ah? Chatbots y asistentes virtuales en campañas publicitarias, bueno, eso lo podemos ir botando un rato al lado. Pero miren que ahí hay una conexión directa. Claro, ustedes me van a decir, entonces el legislador ya presumía que esto iba a ayudar para la publicidad programática comportamental. No, 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 no. No, 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 para nada, ¿no? O sea, en ninguno de los casos, ¿sabes? Miren la regulación europea, sobre todo la española, y se van a dar cuenta de que estas son réplicas, ¿no? de lo que está regulado allá. O sea, básicamente ha sido un copy and paste, ¿no? Entonces, pero en fin. Entonces, publicidad programática y reglamento de la ley de inteligencia artificial. Principios rectores nos dice, toda publicidad basada en inteligencia artificial debe garantizar la no discriminación algorítmica. Ojo, ya tenemos vamos a sumar a herramientas que permitirán, en teoría, reprimir la discriminación a través de un sistema automatizado de elaboración de perfiles. Ya también el reglamento de la ley de inteligencia artificial que habla del principio de la no discriminación algorítmica, ¿no? Cumplimiento de regulación de datos personales desde el diseño, ¿no? Transparencia respecto al uso de inteligencia artificial en publicidad, lo cual todavía no se ha explicado cómo, pero por lo menos ya hablamos de un principio, es decir, los agentes económicos que utilicen inteligencia artificial en la publicidad, lo cual también puede ser publicidad programática comportamental, van a tener que ser transparentes con esa información. ¿Transparentes hasta qué punto? ¿No? Supervisión humana antes de la difusión del anuncio. Sí, es un principio. Respeto a derechos de propiedad intelectual y derechos con esto, sí, sin duda, ¿no? Y vamos a estar frente a unos usos indebidos, ¿no? Que el propio reglamento de la ley de inteligencia artificial señala, ¿no? De que será un uso indebido el uso de técnicas de manipulación subliminales o engañosas, ¿no? Aquí es donde encaja también la figura de los patrones oscuros de las que estamos hablando al día de hoy, ¿no? Con esta incorporación que hay en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. También será un uso indebido, escuchen bien, el aprovechamiento de vulnerabilidades para influir en decisiones o comportamientos, ¿no? Nos pone como ejemplos menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad. Miren qué interesante, ¿no? Porque es lo que les estaba comentando, ¿no? De con toda la data que manejan de cada uno de nosotros, ¿no? Podrían tener información sumamente sensible que podría utilizarse en una comunicación que pueda condicionar decisiones de consumo. Pues yo creo que sí, ¿no? Al día de hoy sí es probable. Como también es un uso indebido, las estrategias de discriminación, ¿no? Y el uso de datos personales sin consentimiento válido, evidentemente, y lo que es entrenar la inteligencia artificial para infringir normas de propiedad intelectual o derecho a imagen y datos personales, ¿no? Entonces, miren qué interesante porque sumamos aquí al reglamento de la ley de inteligencia artificial, ¿no? La cual además, ¿no? Establece algunas medidas de cumplimiento, como el etiquetado visible en contenidos generados por IA, ¿no? Interesante, ¿no? Pero ahí la pregunta es, ok, ¿y qué tan útil puede ser eso? O sea, ok, ¿en qué va a cambiar el que ahora ustedes vean la publicidad que les diga publicidad hecha con inteligencia artificial? Yo por lo menos no entiendo por dónde está el gran cambio. ¿No? Revisión humana del contenido publicitario previo a la difusión. Sí, es un tema de responsabilidad que siempre debería existir, ¿no? Así como la publicidad siempre debe ser revisada si la hagan humanos, ¿no? Para difundirla, también si la hace la inteligencia artificial debería pasar por un sistema de revisión, ¿no? Previo, si es que no quieres entrar en contingencias legales, ¿no? Cláusulas contractuales claras con proveedores de inteligencia artificial, agencias de publicidad, influencers, etcétera. Sí, sin duda es una medida que va a poder ayudar a reducir la contingencia. No, así también como la conservación de las evidencias, ¿no? Porque claro, las evidencias serán muy útiles en las fiscalizaciones que haga tanto el INDECOPI por su lado como la Autoridad Nacional de Datos Personales, porque las pruebas que vamos a tener de las cuales vamos a hablar ni siquiera quiero decir futuro, ¿no? En un futuro inmediato en todo caso, ¿no? Va a ser de seguro, ¿no? El entregar los prompts, ¿no? Con los que se realizaron el diseño, los briefs de esa publicidad, ¿no? Y incluso, ¿no? Obligaciones de transmisión de información acerca de cómo funcionaron técnicamente esos algoritmos, lo cual nos va a llevar a una discusión muy interesante de la cual no quiero explayarme mucho, pero donde vamos a ver un conflicto también entre transparencia algorítmica, secretos empresariales y propiedad intelectual, ¿no? Ya les voy contando de que estoy sacando un artículo sobre eso que para mí está sumamente interesante, pero además les cuento que ya incorporo también la discusión. Y acá les doy la novedad, ¿no? Que se va a lanzar la segunda edición de mi libro Derecho y Marketing Online, un libro que se publicó en el año 2022. Actualmente
o al día de hoy, se ha actualizado hasta lo que va del año 2026, así que ya pronto se enterarán del lanzamiento de mi libro, ¿no? Para que puedan tenerlo, donde he incorporado todos estos temas de discusión. Y claro, ¿no? Ya para finalizar, ¿no? Porque estoy dentro del plazo establecido, ¿no? Recordemos que recientemente se ha incorporado, ¿no? Este literal H en el artículo 56 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? El 12 de febrero del 2026, en virtud del decreto legislativo 1729, el cual establece como una práctica prohibida emplear prácticas comerciales o estrategias, particularmente mediante plataformas, aplicaciones u otros canales digitales de comercio electrónico que, a través del diseño, configuración o funcionamiento de interfaces de usuario en línea, limiten, distorsionen o manipulen la autonomía de la voluntad o la libertad de elección del consumidor, induciéndolo u obligándolo a tomar decisiones de consumo no deseadas y que como consecuencia le genere un perjuicio, ¿no? Veo a mucha gente saltando alegría en redes sociales diciendo al fin se van a regular los patrones oscuros, ¿no? Y les pregunto, ¿y qué son los patrones oscuros, ¿no? Y claro, acá viene lo interesante porque pues esta es una discusión que aún está abierta a nivel europeo y a nivel norteamericano. Ojo, esta definición suena bonito y todo lo demás, pero acá podemos incluir una gran cantidad de estrategias de marketing completamente lícitas, ¿no? Que alguien con muy malas intenciones podría empezar a interpretarla como una figura de patrones oscuros y empezar a tratar de utilizar esta herramienta, ¿no? Para reprimirlas. Pero ¿no? Acá todavía el capítulo no está cerrado porque hay un reglamento pendiente por emitirse. Espero, ¿no? Que el reglamento deje las cosas bastante claras, ¿no? Al menos tengo una pequeñísima esperanza que ello será así. Lo más probable es que simplemente el reglamento complique más la situación, ¿no? Y esto permita, ¿no? A todos nosotros que somos unos curiosos del derecho a escribir artículos, ¿no? Y a criticar duramente, ¿no? El regular algo sin sentido o por lo menos sin técnica, ¿no? Entonces, como les decía al inicio de esta presentación, vengo con más problemas que soluciones, ¿no? Porque si tuviera todas las soluciones no estaría aquí, ¿no? Estaría resolviendo los problemas de las empresas más importantes del mundo, viviendo en Dubái, ¿no? Y completamente millonario, ¿no? Y además ya habría culminado mi tesis doctoral, la cual todavía no culmino, ¿no? Entonces la idea ha sido traerles estos problemas, ¿no? Para que piensen conmigo y los invito, ¿no? A entrar a discutir, ¿no? A discutir, porque esa es la única forma de crear derecho, la única forma de generar derecho es discutiendo, ¿no? Si acá todo el mundo dice, sí, Indecopi tiene la razón, sí, la autoridad tiene la razón, sí, tal o tal tiene la razón, a ver, no llegamos a ningún lado, ¿no? O sea, la discusión está abierta, ¿no? Yo no soy el dueño de la razón y mucho menos creo tener todas las respuestas a este asunto. De hecho, esta conferencia es una evidencia de que no tengo las respuestas o todas las respuestas a todos los problemas que genera o que puede generar la publicidad programática comportamental. Así que espero, ¿no? Que este año se rompa de una vez esta figura en la que hasta el día de hoy solamente el profesor Abel Reboredo y yo somos los únicos que hemos escrito sobre publicidad programática comportamental, y ojalá existan más artículos, más discusiones, ¿no? Y podamos llevar, ¿no? O por lo menos estar a la vanguardia en Sudamérica, ¿no? Al menos eso, ¿no? En lo que respecta a la discusión de la publicidad programática comportamental, ¿no? Y los efectos que va a tener en temas de datos personales, inteligencia artificial, protección al consumidor, publicidad, competencia desleal, entre otros. En pantalla pueden ver la forma de poder acceder a dos plataformas en las que estoy colgando bastantes videos en los que comparto información acerca de regulación de datos personales, competencia desleal, publicidad, protección al consumidor, algo de propiedad intelectual. Entonces, son redes sociales completamente profesionales. Yo no comparto nada de mi vida personal, así que ahí solamente van a poder encontrar videos de derecho. Está Alex Sosa Legal en Instagram y Alex Sosa en TikTok. Pueden seguirme por esas redes. También estoy colgando videos más extensos en YouTube. Tengo un canal ahí que es Alex Sosa Legal también, lo pueden encontrar. Y bueno, mi página de LinkedIn, donde normalmente también escribo artículos, publico mis intervenciones en notas de prensa y tengo una newsletter, ¿no? Que actualizo todas las semanas con artículos nuevos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Derecho de Sociedad. Quedo atento a la